medalla de bronce. Medalla de plata. ¡Oro olímpico! ¡Sí! Rumbo a los Juegos, Fernando Fernández. El baloncesto 3x3 balear tendrá, salvo susto, presencia en los Juegos Olímpicos de París gracias a Juana Camilion, artífice junto a sus compañeras de la clasificación del equipo femenino español en el preolímpico de Debrecen. Estaremos atentos a la lista, al igual que este fin de semana a las series mundiales de triatlón en Cagliari, donde Chisca Tous, la triatleta de Artà, apurará sus opciones de competir, aunque lo haría en París 2024 representando a Turquía. Esto es Rumbo a los Juegos, el podcast de ultimahora.es producido por Ainhoa Sansó. Pero en este capítulo de Rumbo a los Juegos vamos a rendir un pequeño y merecido homenaje a esos otros olímpicos que no ganan medallas, que no se las cuelgan, pero que sí que son importantes para que los deportistas las logren. Son los entrenadores. Pueden ser preparadores, pueden ser técnicos, jueces, medidores, muchas facetas en las que el deporte balear también ha tenido representación en diferentes ediciones de los Juegos Olímpicos. Y yéndonos muy lejos, nos tenemos que ir a Múnich 1972, cuando encontramos nada menos que al 6 veces campeón del mundo de ciclismo en pista, Guillermo Timoner, al frente del equipo español de esa especialidad. Hubo un agujero importante hasta que aparecieran de nuevo entrenadores mallorquinos o baleares dentro del equipo olímpico español, pero ¿de qué manera lo hicieron? Porque Toni Ripoll, de quien hemos hablado en este podcast más de una ocasión, el entrenador de vela del equipo olímpico español, logrará nada menos que encadenar 9 Juegos Olímpicos entre Barcelona 92 y París 2024. Sin duda, el balear con más participaciones. Pero otros nombres también merecen un recuerdo, como Marisa Mateo, que fue coreógrafa de aquel equipo español de gimnasia rítmica que ganó la medalla de oro en Atlanta 96, o Toni Cerdá, seleccionador y técnico del equipo de ciclismo en pista en Barcelona 92, Atlanta 96 y Sydney 2000, artífice de éxitos como los oros de José Manuel Moreno o del también mallorquín Joan Llaneras. Curioso es el caso de César Argilés, seleccionador de balonmano en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, que nació en Mallorca, en la calle Bosque, aunque su vida sí que la desarrolló lejos de la isla. Otros técnicos también que tuvieron cuota de protagonismo está Pedro Mir en gimnasia artística como jefe de equipo en 3 ediciones de los Juegos. Volviendo a la vela, Miguel Sánchez Cuenca, un meteorólogo de prestigioso reconocimiento internacional, lo fue del equipo español en diferentes ediciones, al igual que Andy Alcón, medidor de la clase 470 y de otras clases de World Sailing, lo hizo participando dentro de su faceta en varias ediciones de los Juegos, como los de Pekín 2008, Tokio 2020 o Río 2016. Y sin dejar el campo de regatas no podemos olvidar a otro técnico, al igual que Toni Ripoll logró varios oros para España, como Javier Torres, que consiguió nada menos que 2 títulos olímpicos con el 49er FX de Brasil, en 2016 en Río y en Tokio 2021. También Damià Borràs fue entrenador del equipo olímpico de vela español. Y sin dejar el agua, pero pasando a la piscina, tenemos que recordar la presencia de Rafa Huete con la Escuadra Nacional de Natación en los Juegos de Pekín 2008, e incluso también del médico Edu Ribot con la selección de Malta, en aquella misma cita disputada en la capital china. En la piscina también Julià Llinàs ha ejercido como juez de saltos en diversas ediciones de los Juegos, y también como juez Rosa Guijarro lo ha hecho en natación sincronizada o artística, en Londres 2012, donde Marga Crespí además logró la medalla de bronce con el equipo español en esta especialidad. En las pistas de tenis no podemos obviar la participación de Toni Nadal, entrenador de Rafael Nadal, en los Juegos de Río 2016, o de Joan Bosch junto a Carlos Moyà en los de Atenas 2004. Un deporte como la hípica también ha tenido su cuota con entrenadores isleños como Miqui Jordà, que más que entrenador es responsable del equipo técnico, pero de algo muy importante como es el traslado de los caballos a escenarios como Tokio, desde Europa, en aquel momento además de pandemia, con toda la complicación que conllevaba. En baloncesto tenemos al fisioterapeuta de la selección española femenina, Óscar Delgado, y también al que fuera preparador físico de la masculina, Toni Caparrós. Aunque también sí que es verdad que en piragüismo conviene hacer mención muy especial a Kiko Martín, actualmente seleccionador de canoa español y que junto a Sete Benavides logró la medalla de bronce en Londres 2012, aunque recordemos, tras reasignación por dopaje, y también el diploma
en Río 2016, siendo también parte de aquel equipo español. Y en ciclismo, muchos nombres. Antes recordábamos a Guillermo Timonero o a Toni Cerdá, que fueron los pioneros, pero también, ¿por qué no recordar la presencia de Víctor Bonnín como mecánico de la selección de Estados Unidos en los Juegos de Río o la de España en Tokio? O a pioneros también en su momento como Pedro Ramis o Teo Cabanes, que estuvieron junto al equipo español en Atlanta 96 o en Barcelona 92, siendo testigos de éxitos como el oro, por ejemplo, en contrarreloj de Miguel Indurain. Y yendo de nuevo hacia Japón, tenemos a un ibicenco, a Miguel Torres, nada menos que al frente del equipo de ciclismo en pista de aquel país asiático, que también podemos recordar a Antonio Cardona Spin en vela o Antonio Navaspozo en taekwondo en Barcelona 92. Y en la parcela de dirigentes, en la piscina tenemos que centrarnos, porque Fernando Carpena, presidente de la Federación Española de Natación, encabezó a esta representación, a este deporte, en diferentes ediciones de los Juegos, al igual que Bernat Picornell, de quien hablamos como uno de los primeros olímpicos baleares en este podcast, lo hizo en los Juegos de París 1900 y posteriormente, como miembro de la FINA y presidente de la Federación Española de Natación, también ocupó este puesto. Y yendo a Formentera como última parada, tenemos un caso singular, el de Asier Fernández, entrenador de la clase RSX con Mateo Sanz, quien compitió, curiosamente por Suiza, por el país natal de su madre, aunque su entrenador fue Asier Fernández, quien a su vez fue olímpico en Barcelona 92. Esta ha sido un poco la lista de los técnicos y otros olímpicos que forman parte de la historia del deporte balear en los Juegos. Y en el próximo episodio conoceremos un poquito mejor la participación en deportes o en los deportes más singulares, más curiosos, más raros, por decirlo de alguna manera, que ha tenido el deporte olímpico balear. Pero será en el próximo capítulo de Rumbo a los Juegos. Un podcast de última hora editado por Ainhoa Sanso.